Muy buenas noches, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro programa de la Corporación de Arte y Cultura Rapa Nui Hangaro Areca. I orana koru ata to te mahingo nei ot kainga mata ita imayena arote tere ata nei Hangaro Areca. ¿Cómo estás, Vaenga? Riva koe. Riva. Petieta. Oye, Vaenga, te cuento, hoy tenemos como invitada a Tuvalu Patoetuki, que es la encargada de los talleres formativos de la Comdir y nos va a estar contando porque se vienen unos nuevos talleres para este mes de agosto. Pero antes te voy a invitar a que vayamos a ver cómo estuvo la llegada del rey Hotumatua que se realizó en Hangarau. Así que vamos a ver esta primera nota y de ahí ya luego pasamos con la tuba. ¿Qué te parece? Este mahingo herae ante que van a que a tuba mata ita ita te tomo inga Hotumatua a te Hangarau o te Ariki. Yorana te mahingo toka ingo Rapa Nui. Angrina te mahat nene vai haka umeni te patu mahana maha hitu mahana wana kena. I te rongo nei iunga te rekoro on paetahi mei te mahana nei. Mo te anga nui nei, mo te tuinga mei Hotumatua o awarei pua poreko inga o tu maheke. Kuia te rongo i rangi tuera ka te awa e atua mo home koro te mahana nene o angarina. Tau no te anga nei. Te manau o te direktorio nei e hanga haka tāpa o mea i te mahana hitu mahana o ana kena. Mai roi pai mahana wheriao e tahi o te Rapa Nui tātoa ko te mahana ani te ono tupuna nei i Hangarau. Muira te meni hanga mankora iti. I ro te rima o tātoa pehe Rapa Nui o te autoridade koa. I ki mia hoa i te roa te wahane mo koe. Mwai o te rawe anei. Haka mea te mahana nei pahe mahana mea mo o te Rapa Nui wheriao ki te whananga tiri. Kuira te mana o te direktorio nei haka mea te tāpao mea te mahana hitu mahana ni o ana kena o te mahana ni o angarina i anga mai ni te anga nui nei i ko te ki nahe te kea koru ara te re ataka au i ena no kore mate te anga nui nei te neho te anga maururu tahi atu ki nuu e pua mai te rima i te anga nei haka tere moha mātou moha te anga nei rau huru te nui pua mai te rima moanga nei te ngā waka nei i anga nei Muida ngā mene moho pe mua, muida ngā kauti nei te ngā mene, moha koe hāpau te ngā mene, mot mateitina mo te tehianga, moanga moha koe pe mua. Mauru tau kaiga, i orana koe. Yorana, la importancia de la conmemoración de hoy día es el inicio de la cultura Rapa Nui acá en Tepito Tejenua, con la llegada del rey o Ariki, Hotumatua y la reina Baraipua. Desde ahí, todo lo que somos hoy día, el inicio de la cultura, entonces es algo muy importante. Y todos los años nosotros tenemos que seguir con esto porque de ahí partió todo. El joco, el canto, el río, el urté, el manioca, el cumá, la caña de azúcar, todo, los vacas taurúas. Entonces eso lo tiene que entender todos los que vivimos acá, todos los jóvenes, incentivarse cada vez. Hoy día me sorprendí porque hubieron mucha juventud aquí compartiendo de todo. Entonces esa es la gran importancia de lo que estamos celebrando. Y hay que seguir para adelante. Oh, excelente. Hubieron varias escuelas que llegaron acá, niños de kinder, de primeros básicos, de Lorenzo, de la aldea educativa, de San Sebastián de aquí, y eso se agradece. De Católica también llegaron algunos también. Se agradece porque es un bienestar para todos los colegios. Si hablamos de aprender cultura, esto es cultura viva. Y la cultura viva se vive en el momento. No cuando ya no está la persona y ahí recién, la cultura, no.
La cultura es cuando tú ves que están ahí, acción, el momento importante. Arohanui tema upukuranga orapanui. Matou te harepeutupuna tongariki, angarina y te mahanane hinei y o te tomohanga o te ariki. Mainei y hamatai te tatu hakara, te matou hakara orapanui. Matou hema ururuatu ki te nuna aanga. Te anganei o terapanui, mo terapanui e mo tenu utatoa y hanga mai ai mo haka haka ite pehete aamu o te haka ara ora panoi. Te harepeutupuna tongariki he maururu atu takoa ki te mauhenua ki te rauhuru nuna aipu amaiera i te rima mo moriva mo anga i te anga nei he tomohanga o te ariki. Me gustó porque le pusieron hoja al maíz, que no se lo ponía desde hace mucho tiempo. Y porque ahora llevan a la bebé a bañarse allá. Buenos días, mi nombre es Tainui Pacomio y hoy celebramos la llegada de Jotumatua. Hoy día había una actividad acá en Anaquena y se celebró la llegada de Jotumatua. Y está buena, está divertida. Y lo bueno que vine porque yo lo quise venir porque es mi cultura. Y esto viene de mi sangre. Y eso. Te mahingo ko te nehe i te anga i anga i te nuna ta toa i hau ai te anga nei o te tomo inga Jotumatua. Haka unga atu etahi aroha nui nui, etahi hai nui nui, mo kōrua ta toa. Como tú dices, Vaenga, precioso este trabajo que, bueno, implicó también harto tiempo, harta dedicación. Claro. Quiero preguntarle yo a la tuba, Vaenga, ¿qué le pareció en esta ocasión, esta segunda celebración de la conmemoración de la llegada del rey Jotumatua? Hola, chiquillos. Bueno, me pareció súper hermoso, como siempre, igual que el año pasado, se llevó como a cabo esto de representar lo que era antiguamente, ahora como moderno. Qué buena instancia igual que se preocupen de hacer estas cosas, como de ir reviviendo lo que dejaron los antepasados. Es muy importante, como dice la tuba. Así es, porque ahí fue el inicio, como estaban entre algunas entrevistadoras que estaban ahí hablando, fue el inicio, la llegada de Jotumatua a Hangarau, el inicio de nuestra parte de nuestra cultura aquí en la isla. Así que hermosa instancia, hermoso lugar, hermoso día también que los tocó y harta participación de los colegios, ¿no? Sí, a comparación del año pasado, que también había como mucho viento y todo, ahí hubieron embarcaciones que se hundieron. Ah, ya, ¿viste? Pero, tú pudiste estar en la del año pasado, tú, sí, entonces. ¿El año pasado se pudieron presentar los colegios o en este año se agregaron? El año pasado no vi presencia de colegios y de instituciones tampoco. Este año lo que vi fue mucha más participación de la gente. Y qué importante también, porque qué importante que este año hayan incluido a los colegios para fomentar el tema de la cultura y para que los niños también
tengan más información sobre Hotumatua. Así es, obviamente desde los más chicos que van inculcando, hay que inculcarle todo del tema cultural y mandarles saludos también a Jonao Temana, que hizo una gran presentación hermosa. Casi Tú la pudiste ver, Vaden, estuvo espectacular, creo, ¿no? Un rato después me arranqué y estuvo muy lindo todo lo que pasó ahí. Oye, hubo un humo también para la comunidad. Sí, ahí yo no sabría mucho. Nene, Otiumu, hoy mando un saludo a toda la gente que estuvo encargada del humo, también está todo muy rico y la gente lo pasó muy bien también ahí, porque el ambiente que se forma con todo esto cultural es súper entretenido para la familia, así que un gran saludo a todos los que participaron. Sí, un gran saludo a todos, porque claro, como dice la Tuba, hay que seguir fomentando siempre el tema de la cultura para que no quede hacia un lado, ¿verdad? Así es. Oye, antes de que empecemos a entrevistar a la Tuba, por lo que está invitada, hablando de talleres, porque la Tuba nos viene a contar sobre un taller que va a empezar ahora en agosto, vamos a ir a ver la segunda nota, en esta ocasión el taller de dibujo que se está llevando a cabo en el Hares Acamana y Teana. Yorana Comunidad, buenas tardes, mi nombre es Tamara Valenzuela y soy uno de los profesores que estamos impartiendo clases de dibujo por la Corporación Cultural, en el cual el día de hoy nos encontramos con el quinto taller de dibujo de torso, ya, y acá estamos con los chicos en este taller. Ya, bueno, dentro de todo este semestre los chicos han evolucionado de forma positiva, ya que se le han entregado técnicas, estrategias para que ellos puedan ir formando su dibujo y a la vez en que han ido evolucionando más, porque esta nueva camada de chicos que tenemos tiene muy clara cuál es la estructura. Entonces han aprendido un poco como a fusionar ideas, meterse un poquito en el mundo surrealista, de poder mezclar dibujo en sí y claramente ir mejorando la base a lo que estamos todos acá en el día de hoy, que es mejorar lo que es el dibujo. Pero el hecho de que ellos puedan ir fusionando ahora técnicas se ha vuelto algo muy positivo. Bueno, en sí el arte tiene muchos beneficios para la salud mental, para la salud del cuerpo, del alma, de poder estar entregando estrategias, que ellos puedan ocupar su tiempo en cosas positivas y así a veces canalizar lo que ellos quieren plasmar en su mente, poder llevarlo, materializarlo a un papel. Eso ayuda bastante a poder como tener una idea, plantearse un objetivo y poder concretarlo. Entonces eso les va entregando herramientas para todo en la vida en sí. Y si los tomamos desde esto base que es el arte. Lo que más me gusta del taller es las nuevas formas de dibujar y cómo me han enseñado a ocupar la sombra y las diferentes formas de ocupar el lápiz. Sí, todo el rato es súper entretenido venir acá y poder aprender algo nuevo. Su humor me encanta, su personalidad, cómo son buenos profesores. Lo que más me gusta son los profesores, los compañeros, que también te ayudan a mejorar una habilidad que ya tienen, que también descubren una nueva habilidad y te va a servir mucho para el futuro. Bueno, he aprendido a hacer torso. Yo nunca aprendí a hacer torso. También estoy aprendiendo en hacer la cara. Porque claro, a veces hay imágenes donde el torso se muestra la cara y hay que hacerla. Entonces a mí me cuesta. Me hubiese gustado estar en la unidad donde hubiese mostrado la cara. ¿Cómo hacerla? Porque a mí me complica bastante. Se tienen que forzar a venir a este taller, ya que les va a despegar un poco del celular, no van a estar tan encerrados en la casa, van a hacer nuevos amigos, se van a divertir y les va a gustar. Y se van a descubrir la nueva habilidad.
Sí, por supuesto, está toda la comunidad invitado, es algo que nos ayuda a liberar nuestra mente, a poder concretar ideas, se entregan hartas herramientas, entonces todos bienvenidos, todos aquellos que tengan la inquietud y que sientan que tienen muchas ganas de poder entregar algo y quizás no saben todavía cómo poder hacerlo, acá se le entregan herramientas para que puedan cumplir sus objetivos. Preciosos los trabajos que pudimos ver de los niños que están siendo partícipes de estos talleres de dibujo. Oye, hermoso. Oye, qué gran oportunidad de estar ahí y participar de este taller. Hermoso el taller, hermosos los diseños, los dibujos. Oye, los niños sí, los estábamos viendo y parece son de niños no de tan gran edad, pero son secos para dibujar. Se ven dibujos como súper profesionales ahí. Sí, bueno, yo imagino también que, no sé, yo estoy imaginando, que son tal vez niños que han estado en los talleres anteriores con la Tami y el Joaquín. Así que hoy un gran aplauso para los chiquillos porque estos talleres que han estado realizando están pero espectaculares. Saludo también a los profes ahí, gracias por dar la oportunidad a los niños también, a la corporación también por estos grandes talleres que están... por esta gran iniciativa que están realizando ahí en la Corporación Cultural. Tal vez ahí en una de esas tú si te animáis y queremos... Oye, ¿te gusta dibujar tú o no te gusta? No, soy pésima para dibujar, así que... Pero la niña, una de las niñas decía que ella no sabía que tenía dotes artísticos, pero se inscribió y ahora muy motivada. No, lo he intentado varias veces, pero no hay caso. ¿A ti te gusta dibujar? No hay caso tampoco. Estoy como en la tuba. Con suerte hago los monos como de palito. Me hubiera gustado haber tenido la oportunidad que tienen estos niños de haber participado en estos tipos de talleres. Claro, y la Tami dice que aún hay cupos, por lo que me daba cuenta en la nota, así que se acercaran todos los que tengan ganas de aprender. La verdad es que ahora es súper buena esta instancia que le dan a los niños para poder hacer estos tipos de talleres, porque por ejemplo en mi tiempo no hacían estos talleres, pues, entonces ¿cómo yo iba a poder quizás... Imagínate en mi tiempo. ¿Viste? Por eso que con la tuba no tenemos los dotes estos artísticos. No, pues ahora los niños tienen todo, pueden participar en todo y perfeccionarse. Bueno, aprovechando los talleres, esta tuba, por favor, cuéntanos qué se viene en Comdir ahora. Así es, bueno, nosotros como Corporación de Deportes, desde el año pasado hemos estado como pensando cómo hacer para que en los deportes ancestrales haya más participación, porque siempre son los mismos y siempre se hace la actividad de los deportes ancestrales en la Tapati y no hay otra instancia. Entonces ahora nosotros nos estamos preparando para en agosto realizar este taller de deportes ancestrales que lo van a impartir nuestros profesores del Team Rapa Nui, que son los que van a hacer las clases hacia los niños, desde los 15 años en adelante. Ese es el rango etario entonces. Claro, me imagino que la tuba se refiere a que no hay otra instancia porque uno como, no sé, pues ponte tú, yo digo, oye ya, yo veo, no sé, a la Quimiora, a la Baimiti, que son secas ahí en natación, en Caupora, y no me atrevo. Entonces, esta es una instancia entonces, para estas personas que no se atreven a participar en la Tapati. Justamente, este taller está pensado para las personas como tú, que les gustaría quizás participar en alguna competencia donde están los capos, los que llevan esta trayectoria de las competencias ancestrales. La instancia esta es para la gente que quiere participar, que quizás tiene susto, miedo de participar con el Bainga, que es súper bueno para hacer Estamos ahí, todavía nos mantenemos. Ya, entonces, este es para todos aquellos que quieran aprender y quieran ser partícipes de la competencia que nosotros hacemos en septiembre, que es del deporte ancestral, que sería como una categoría aparte de la normal que están los más capos. Sí, claro, porque ya, este sería como una instancia para ellos. Hay gente que no le gusta competir, hay gente que le da miedo competir, que no se atreve, a competir, o no sabe sus capacidades y qué bueno que lo hagan si pueden participar para ello.
otra categoría para ellos. Sí, es como una categoría de principiantes, por decirlo Claro, así. es como el otro taller que también tiene la Corporación de Arte y Cultura, que es en el verano, que es el de Tapatín-Apoqui, donde también se incluyen a los niños, y está el Tauquitejuri, el Acabenga, Así entonces, mismo. claro, encuentro espectacular que empiece desde esta edad, que son los más pequeñitos, ahora en los como adolescentes de 15 en adelante, Sí. ¿cierto? Bueno, este taller serán 2 disciplinas, será el Caupora y el Acabenga. Eso es lo que nosotros nos vamos a enfocar. Se van a concentrar en eso. Sí, en eso, en cómo enseñarles desde un principio de cómo se hace la implementación, como el totora se va a sacar, cómo se trabaja, cómo se arma. Se va a ir explicando como todo el proceso. Y después, al igual, entre medio se va a hacer físico, es como preparación física. El entrenamiento también. Sí, el ir a meterse al agua, el cómo nadar encima del pora, el cómo agarrar el acabenga. Sí, claro. Eso es la técnica. Hay mucha gente que lo ve en la Tapati y dice, no, eso a lo mejor es más fácil o no es tan así. No es tan así nadar en un pora y no es tan así. Hay técnicas para tomar también en la cabeza. Imagino, porque de repente como que si viene como una ola, porque nunca lo he hecho, se te puede dar vuelta el pora, entonces yo creo que deben ir claro. Hay una técnica como para hacer eso. No, hay varias técnicas. A ver, es técnica y ¿Quién mejor que él? Y creo que los chicos también que van a realizar el taller están bien capacitados. ¿Quiénes son? Bueno, los chiquillos que nos van a apoyar en este tema son, como les contaba, era del Team Rapanui, que ellos están seleccionados como los mejores en deportes ancestrales. Ellos son el Conui, Lillo Lajaroa, el Joseph Smith Rapu, la Kimiora Hei Rapu y la Pomagina Hei Rapu, que son los 4 que están en el Team Rapanui por medio del deporte ancestral. Y que siempre están participando también y en la mayoría de las actividades. La primera que se me vino de Nanta a la mente que te nombra la Kimiora bueno, y no solamente están participando en Tapati, están en todas las actividades. En todas las actividades. Entonces, qué mejor que ellos que sean los instructores de estas nuevas personas que quieren participar y aprender de la disciplina. Estos talleres, como nos comentabas, comienzan ahora en agosto, ¿cierto? Sí. ¿Dónde uno puede ir a inscribirse? Bueno, la inscripción es en el Coro Paina Cori. Yo estoy haciendo la inscripción desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. ¿De lunes a viernes? De lunes a viernes hasta las próximas semanas. Ya, entonces queda una semanita más para que se puedan inscribir. Serán 20 mujeres y 20 hombres, son 2 grupos. Tendremos 10 hombres y 10 mujeres en un horario y 10 hombres y 10 mujeres en otro horario. No sé si quieren que les diga el horario. Sí, obvio que sí. Será los días martes y jueves, los dos, pero uno será de 4:30 a 5:30 y el otro de 5:30 a 6:30. Ah, perfecto. ¿Y eso todo en el gimnasio? Todo en el Coro Paina Cori. Claro, y después me imagino que más adelante, a medida que vaya avanzando este taller, va a ser el tema de ir al agua, ¿cierto? Así es, sí. Lo bueno que está todo ahí al lado, pues estamos cerca. Sí, claro, está todo accesible. Está todo accesible. Así que la invitación es que se animen, que quieran participar. Si igual ha llegado gente a inscribirse, que son personas continentales, personas de acá de la isla, que quieren aprender, quieren saber más del deporte, quieren ir como rescatando, aprendiendo lo que estos profesores les van a ir dejando y también quieren como participar y otros que no quieren participar, mientras más gente, yo creo que cuando uno se va motivando y va aprendiendo más de los diferentes deportes, obviamente va a querer participar. No, y mira, y qué buena iniciativa, porque en una de esas se preparan ahora en estos talleres y se quieren ahí ya lanzar para nosotros también quisimos hacer estos deportes ancestrales, talleres de deportes ancestrales. ¿Ese es el nombre del taller? El taller se llama Deportes Ancestrales y nosotros quisimos hacerlo porque el año pasado, cuando hicimos la competencia que hace Comdir de deportes ancestrales, era muy poca cantidad de participantes, demasiado poco. Que tanto que te puedo decir que 4 personas haciendo el caupora.
Entonces era demasiado baja la cantidad de participantes. O sea, y este a año, raíz de esto nace esta iniciativa. Y eso es lo que queremos, enseñarle a los demás, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, que se atrevan, que participen, que está esta instancia. Oye, ¿y cómo lo van a hacer con los materiales Tubal? Bueno, nuestro equipo de producción están ahí preparando y todo, haciendo como unos poras y todo para el comienzo. Perfecto. De ahí con el tiempo, ahí los profes nos van a ir pidiendo y solicitando quizás algún otro material o alguna otra cosa que se pueda reemplazar, quizás, para nosotros poder... Claro, y ahí para que también los aprendiz sepan también hacer su... Lo que pasa es porque igual lleva un trabajo... El proceso es largo, el solo ir a buscar el natu, hay que dejarlo secar. Entonces en un mes no se puede. Entonces como que igual nosotros tenemos en mente eso y ya tenemos como la opción, como la opción B, por decirlo así, que son embarcaciones que ya están hechas. Perfecto. Que las pedimos... Para reutilizarlas nuevamente. Para reutilizarlas, sí. Sí, que también para practicar esto tenéis que ocupar uno que no vas a usar para la competencia, porque si no se llena de agua, se humedece, ¿no? Si es un proceso, no es... Sí. Claro. Bueno, por ahora los chiquillos van a comenzar practicando con los CEF, con los CEF que tenemos, entonces ahí van a empezar y después con Para aprender el nado. Para aprender el nado, cómo se nada y todo. Recordarle a la gente también que el proceso es largo, la extracción de totora, el secado, no es llegar y húmedo, hacer amarrar, soltar, apretar. Si igual el taller va a ser como pixeladas, como de cómo se amarra, cómo se saca el totora, cómo se deja secar, cuánto tiempo se deja secar. Van a ser pinceladas de eso, pero... las embarcaciones ya están solicitadas. Imagino tú que si es que con este taller es exitoso, se va a poder seguir realizando más adelante, ¿cierto? Ese es el objetivo. ¿Tienen como esa visión a futuro? Sí, ese es el objetivo que nosotros queremos, que una vez que esto ya parta, se haga conocido y que la gente lo que nosotros más queremos es que la gente se incentive, los jóvenes se incentiven a querer participar de esto porque son nuestros deportes de la isla, los de la cultura, y no se hace mucho. Solo esperamos a la Tapati a realizarlo. Un alcance ahí entretenido nadar en el Pora, así que se lo recomiendo. Sí, y esta vez nosotros queremos desde ahora comenzar y no parar hasta que se haga la Tapati, después volver de nuevo todo el año y hacer entre medio actividades que se puedan seguir como puliendo ahí y que los otros vayan agregándose al taller y todo. Claro, y tal vez en una de esas más adelante ir agregando otros deportes, claro, porque en esta ocasión, como tú mencionas, el Caupora y el Acavega, pero tal vez más adelante se puedan agregar otros más. Así es. ¿Cierto? Oye, una pregunta que tal vez se la puedan hacer en la casa. Tú dices que son cupos limitados, ¿cierto? Así si es que ponte tú ya se llenaron todos los cupos de hombres y quedan algunos del lado de las mujeres. ¿Se pueden incluir hombres a esta? Ahí vamos a hacer como una evaluación y vamos a ver qué podemos hacer, porque el sentido de aquí es ojalá tener la misma cantidad de hombres que de mujeres. Claro, como para sí. Pero en el caso de que haya más mujeres que hombres o más hombres que mujeres, ahí nosotros vamos se puede hacer algo, ¿cierto? Sí, se puede. Sí, hacer el llamado que se motiven. Sí, la cosa es que se motiven, y si hay más motivación de mujeres, mucho mejor. Si hay motivación de los hombres, ya también vamos. Claro, o tal vez una de esas llega más de los 40 cupos. También hay que estar en todo eso. Que sería lo ideal, ¿cierto? Ojalá. Ahí vamos a esperar, por lo menos ahora hay gente que está interesada y vamos a seguir esperando. Que es gratuito. Es gratuito, así es. Así que qué mejor instancia que esta para poder aprender de la cultura, los que recién están llegando quizás y quieran saber más. Esta es la instancia, así que bienvenidos a los deportes culturales. Qué bueno. Así es. Oye, Tuba, cuéntanos, ¿en qué está la Comdir ahora? Bueno, hace poco ya terminamos el fin de semana pasado el Joevaca, el B6, que fue todo un éxito. Mucha participación, sobre todo de niños. Así que felices nosotros, porque esas son nuestras nuevas generaciones. Ahora este sábado, mañana,
vendría el evento de hockey rugby, que es una que también es súper buena instancia para los de esta disciplina, porque en todo el año ellos no tienen una actividad o un encuentro con otros lugares como se hacía antes de la pandemia. Ya esta vez también los incluimos como para que ellos también tengan sus encuentros, sus campeonatos y todo. Y bueno, para el 30 de julio tenemos el mountain Mira, bike. se viene mountain bike. Hoy se viene. Tienen hartas, está cargado este calendario. El calendario no tenemos ni un sábado para descansar. Están todos los fines de semana ocupados, pero lo bueno es que están ocupados los fines de semana con deporte, que es lo más importante. Claro que sí. Sí, y después, bueno, después de esto, de cuando los niños ya entren al colegio, tenemos el interescolar de los niños del colegio, así que también estamos preparando eso como para... Mira que entretenido, una carpeta está full el calendario. Sí. Así que ahí falta motivación de la gente, ¿no? Para querer participar. Oye, aprovechamos de mandar un saludo a toda la gente de Comdir, al equipo de trabajo, a la PUA, a todos los que trabajan con ellos ahí, que lo hacen espectacular, se nota. Yo los veo que para cada actividad, como dice el Baenga, están desde las 6 de la mañana. Son súper madrugadores, lo sé, porque mi hermano trabaja ahí. Sí, güey. La mañana, así que un gran abrazo, un gran saludo para todo el equipo. Sí, saludo al equipo Comdir ahí que la lleva. Oye, chiquillos, los voy a invitar ahora para que sigamos conversando a nuestro espacio de panoramas. Y orana más hay pejecoe. Y orana más hay. Y orana más hay. Y orana te juega yo te caen a mataita y mayena. Heaña y tato y te orana y pe pauro te tapati y mataita y te tato an areca can aena y te tapati neira panui. Te angara hangamato mo hakati ke atu mahana hopunei apo y picano ka hakarara maena te nukunuku himene ko tumu tapu maite hora huruba oreo tipo mo rao tahikorua mo hau kite nukunuku nei kite pupu himene nei kai hakahohora ara ua iteragua himene mai dahiroate aba atu. Mira, está un panorama pasado. Ura te imagino en te meo por mo are ana mataita. El panorama cultural. Nate angara ko hakatiya amato terua anga mo haka tikiatu te imagino kangaena bueno Panga angrina y te conaera o jare o tenga vie y te cao o te feria artesanal o rapanui y te paingaera o te jare pure coanga maite aba raroena hamata etaji ciclo de cine mo hakapa que tenga vie paurote tapatiangaena paurote abae mo Pero magaje ya tomato chacorua, ahora y corua. Mire qué entretenido. Se va a usar el cine entonces para ver los diferentes modos de sentir y vivir el amor. Está bien, bien entretenido. A partir de las 17 horas. Paurote te aba angaena, estas y tapati angaena teruaina. Ya. Es como intercalado. Maurur mahanino kay te pehan haura. Mahakapaka kitinga bien. Pehanya. Te imagino teruanga mohakatike atu que mahana tapatinei te conaera oiti lafken maite hora piti o te ahiahika kiko mahaniet. A partir de las 21 horas. Kangaena tahi kahakatikea era ua y teragua Jiménez tenukunuku Lucho Mario angarina kahakatikea pero mahana tapatinei hakau kahakarara mairagua y teragua Jiménez motaires okorua te imagino vari korua ki tilafken kakai mai korua kai nene ora kona ya na me korua mata para tener una harina e apo harina cuanga el sunset, por cierto. Comer rico, ver el sunset y escuchar. Estamos todos de acuerdo que está rica la comida. Motaires okorua te huaye dahiroa te anga en ay tehorane ira panui mo rekatahi korua koyaterón te imagino ka maiko mahanie mote nota ka mayena. Sí, que se motiven para ir a este
excelente panorama, Maja, y me encanta ver, como les decía a los chiquillos, ir a ver el sunset, tomarse algo rico, un juguito natural y música en vivo, qué mejor. Tahiroa te anga. Te imagino kama ukuranga poki, ina hoy jare happy, kama ukuranga poki, kao korua kama taitai, tira uhuru ra ve ayanga mayene rungi tehenu ai kopau, ina taora ta uera ya itorane ya iroa mata taitai korua kama no horoko na jare mata taitai pericura. Aprovechemos las vacaciones de invierno de los niños, ¿cierto? Así es. Compartir en familia. Bueno, qué mejor. Tú, así que mira, qué mejor panorama. Bueno, ahora ne kimata taitai tato iteruanga. Mayena. Tato. Llorana Comunidad, le quiero comentar que esta es la 4ª versión del Festival Multicultural. Es una iniciativa que es de la comunidad, hacia la comunidad. Somos diferentes artistas que nos juntamos para mostrar nuestros diferentes tipos de arte. Es una actividad cultural sin fines de lucro y somos personas del medio que hacemos diferentes cosas y queremos mostrarlas a la gente. Esta tarde hubo una charla acerca del reciclaje, en donde Sonia, que ella estudió medio ambiente, se encarga de informar de cómo enseñar más o menos a reciclar. Después está Jacataja, que ella hace trabajos con microplástico. La idea también de esta jornada es realizar una jornada yendo a la playa para ir a recoger microplástico, en donde acá nos vamos a organizar. Han tocado 8 bandas. La iniciativa nace de buscar o conseguir espacios de personas comunes para mostrar nuestros trabajos y tener retroalimentación y presentar lo que estamos haciendo contemporáneamente. Hola, soy Caco de mi banda Mr. Hyde, que tocamos. Es un proyecto que está haciendo más música lenta, románticos, baladas. Tenemos cello, piano y voz. Así que una propuesta distinta, como para almuerzo, atardeceres y todo ese tipo de cosas más. O sea, es muy importante porque hace años también que, bueno, con la pandemia se han cerrado locales. Por mi parte, o sea, personalmente yo he tenido siempre bandas que son rock, metal, entonces necesitamos ambientes como por ejemplo el Baitemije, teníamos el Pirata, que se han ido cerrando por este asunto, pero ahora esperamos que cuando se vuelva a abrir la isla, vuelvan estos locales para poder incrementar el número de bandas, porque hay un montón de chicos que quieren tocar, tienen proyectos, tienen bandas de todo tipo, rock, metal, de ahí romántico, todo, así que es muy rico que se estén haciendo estas cosas, que haya espacio para nosotros los músicos. También todos los tipos de artistas, pintura, hay de todo, así es que se invita a toda la comunidad a que venga a apoyar siempre esto, que son tan poquitas las veces que se pueden dar y que se puede hacer estas cosas, así que estén todos invitados y que salgan más personas artistas a apoyar a toda la escena y ellos también con nuevos proyectos. Así que se agradece mucho. Bueno, mi nombre es Lucho Mario, para los amigos. Estoy aquí participando de este evento multicultural. Voy a presentar algunas canciones mías y también voy a estar tocando con otros proyectos, otras bandas que hemos estado haciendo aquí en la isla. Y nada, pues agradecido del espacio y de la oportunidad de poder presentarse aquí. Bueno, hola comunidad, buenas tardes. Bueno, hoy día estamos acá en esta actividad, en la Feria Multicultural, que la realiza un amigo, Jonah, el Rey Lagarto. Bueno, y en esta actividad me parece extraordinario que hoy día en la isla se estén desarrollando, porque también convoca a todas las disciplinas artísticas, como lo vemos, está desde los artistas plásticos hasta los músicos, que son generalmente pocas actividades que hoy en día se están generando para todos los artistas en común. Y este es un buen ejemplo para que otras entidades puedan tener como iniciativa también, armar ferias multiculturales donde todos los artistas podamos representar un poquito de lo que hacemos.
Creo que son un gran aporte a la cultura. Son espacios que se ofrecen para todo tipo de artistas, hay una gran diversidad, un momento familiar. Me parece, como dije, un gran aporte que se presta en estas instancias. También en apoyo a Mahatu Moana, que es una empresa local, o sea, un emprendimiento local, y la idea es que se siga moviendo la escena artística y cultural de la isla en sus diversas formas. La idea también es invitar a todos los artistas locales a realizar estas actividades, que es autogestionada, hay muchos que son autodidactas y otros que son ya músicos profesionales o profesionales en su área, pero la idea es generar más de esta instancia, así que cuando se haga un llamado, una convocatoria, que todos puedan participar. Nate Festival Multicultural y te baja cojo a Corúa. No pude ir más ahí, pero vi ahora en las imágenes de la nota que estuvo bien entretenido. Y sabes que yo siempre me preguntaba, ¿dónde es el Mahatu Moana? El Mahatu Moana, el otro día me fui a comprar pan y descubrí dónde era el Mahatu Moana. Así que ahora ya puedo ir. Ahora ya puedo ir. A ver, un gabote ahí. Tú vas a comer, pues que tú manas, uy, te las yo te hagan. Bueno, yo nunca he ido. Estamos iguales. Y no sé mucho igual de eso, pero ya ahora con ustedes voy a... ya me informé y voy a empezar a participar. Un panorama para salir con también a invitar a la gente que vive cerca en el sector, que tiene un panorama, está al lado de su casa, en el centro, está súper central, entonces ahí que vayan y que aprovechen. Soy muy casera. Bueno, Maururu Tuba, o ya te han nada. Maururu, más ahí por estos panoramas que nos viniste. Más ahí y ahora nos puede caer. Ahora no volvete taina. Maururu. Bueno, oye, entretenidos los panoramas que nos vino a contar la Mahayo hoy día, ya sabemos. Podemos ir a Litilafken o ir a ver a Tumutapu. No, está muy entretenido. Hay mucho panorama. Hay harto panorama para este fin de semana. Bueno, para la semana. Bueno, y también empezando con el deporte. Claro que sí. ¿Viste? Deporte, después ir a tomarse un juguito. Un jugo. Sí, obvio. Oye, Tuba, entonces... Está demasiado entretenido este taller que van a empezar ahora en agosto. Te quiero pedir, por favor, que invites a la comunidad a que se vaya a inscribir, porque aún queda una semana, como nos comentabas. Sí, bueno, queda una semana para que se puedan ir a inscribir. Están todos cordialmente invitados, todos los que quieran participar, sin vergüenza, sin nada de estas cosas, solo las ganas y el incentivo para querer participar. Será la inscripción en el coro Painacori, recordarles, desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Las edades, desde los 15 años en adelante, puede ser hasta una persona de 40, 50, como sea. La cosa es querer participar y ahí van a estar bienvenidos a participar del taller. Los días van a ser los días martes y jueves, desde las 4:30 a las 5:30 y de las 5:30 a las 6:30. Ya tenemos 2 horarios ahí para que se puedan acomodar y puedan asistir al taller. Oye, tú, y también contábamos tras cámara que los monitores de estos talleres pertenecen a un grupo, ¿cierto? Para sí. Si es que quieren ser parte de este... Sí, los monitores son partes del Team Rapa Nui. También hacerles una invitación para el que quiera ser parte del Team Rapa Nui, ahí dar una colaboración para estos chicos que se están preparando y que en este momento son los que están en alto, son deportistas de alto rendimiento. Como un sponsor. Sí, es un sponsor. Estamos sponsor ahí, así que la comunidad, por favor, hacemos un llamado para todos los que quieran hacer el aporte, que son 2.000 pesos al mes. Nada. Mira, nada. Mira. Así que invitarlos a apoyar a estos chicos, que son varios de aquí, de diferentes disciplinas. Qué mejor que apoyar a nuestra comunidad y a nuestros deportistas más jóvenes y que se puedan realizar y puedan participar en competencias afuera, ya que estamos pronto a nuestra apertura también. Sí. Que hay muchas competencias en mente y hartas como proyectos
a futuro. Oye, una vez que abran la isla. Claro. Venga, antes de despedir a la tuba le vamos a hacer entrega de un, Así es. de un árbol, porque este árbol es donado por CONAF Tuba y representa el compromiso que tiene la Corporación de Arte y Cultura en promover las medidas que buscan mitigar y el efecto de las propias acciones en nuestro entorno natural, aludiendo especialmente a la crisis de la deforestación. Así que te invitamos. Muchas gracias. Te regalamos este maricuru. Para que Está lo planten hermosa. en la Condir, en tu casa, donde tú quieras. Pero que Sí, el muchas compromiso gracias. es de que se plante, por favor. Maururu. ¿Ya? Está hermosa. Oye, venga, antes de despedirnos vamos a dejar invitada a la comunidad de que si tiene algún panorama y quiere que salga por acá por Jángaro Areca, puede acercarse a la Corporación de Arte y Cultura, dejar este panorama o escribir a las redes sociales que van a estar apareciendo acá en pantalla. Así es. Te imagino, ores urona, korua itira vea haka ugetai mo korua, mo maumei korua rabe akinei, haka ya atu, arote tereata o Jángaro Areca. Tuba, maururu kia koe. Muchas gracias. Maururu minta toa mayena koe, anga mayena te condir, aroha tu haka ua tu mainei, maururu kia koe ma. Maururu. Oye, Tuba, como hoy no vamos a poder ver el programa, y yo sé que tienes ganas de ver cómo salió, te recuerdo que, y dejamos invitada a la comunidad, que este programa se repite todos los domingos a partir de las 13:30 horas aquí por el canal Mata o Terapanta. Así que no los hacemos esperar más y nos despedimos con mucho cariño y nos vemos el próximo viernes con más Jángaro Areca.